Bueno, muy buenas noches nuevamente para todos. Vamos entonces a dar inicio a esta sesión. Bien, me confirman por favor si ven la pantalla y si me escuchan bien. Sí, Sí, señora. señora. Bien, y se Bien, y se escucha. escucha. Sí. Muy bien, Muy ¿qué bien, veis? ¿qué veis? Sí, Sí, señora. señora. Bueno, muchas gracias. El día de hoy vamos a retomar el tema de heridas emocionales, pero entonces lo vamos a enfocar un poco hacia el apego. ¿Sí? Quiero inicialmente empezar por definir qué es una herida emocional. Y la herida emocional es algo que se genera en la niñez, a lo que nosotros le llamamos como heridas de la infancia o ese niño interior herido, y nacen por dos causas principales. La primera es por eventos traumáticos o eventos dolorosos, como por ejemplo el abuso, el maltrato, las pérdidas, el duelo, y entre todas estas situaciones que el niño o niña puede considerar difíciles. ¿Sí? Y la segunda causa es por la distorsión en la interpretación de la realidad. ¿Esto qué quiere decir? Que se interpreta de una manera equivocada una situación en específico. ¿Sí? Porque debemos comprender que en esta etapa del desarrollo no hay una madurez suficiente para comprender ciertas experiencias. Entonces, aunque una experiencia no signifique de manera objetiva determinada cosa, el niño o niña lo interpreta como una situación adversa o una situación difícil, ¿sí? Precisamente por esa inmadurez que se tiene a esa edad. Entonces, cuando nosotros crecemos, logramos sanar algunas heridas y hay algunos vínculos con esas figuras primarias que logramos resignificar, pero hay otras heridas que no logramos sanar y estas son determinantes para entender entonces el tipo de apego que creamos y cómo establecemos nuestras relaciones interpersonales. Y también cómo logramos comprender, cómo logramos entender o leer nuestra realidad. ¿Sí? La propuesta entonces en este espacio es que podamos reconocer qué heridas tenemos, cómo nos afecta esto en nuestra realidad actual, qué tipo de apego establecemos para relacionarnos con las demás personas y finalmente, pues, qué tipos de herramientas tenemos para empezar a sanar. ¿Sí? Entonces, definiendo qué es el apego según un psicólogo llamado John Bowlby, él define que el apego es la manera particular en la que nosotros solemos interactuar con quienes establecemos un vínculo significativo. ¿Sí? Entonces, el apego es una necesidad básica que tenemos todos los seres humanos a sentirnos vinculados a nivel afectivo con las personas a nuestro alrededor. Y el tipo de apego que desarrollemos va a estar relacionado con estas heridas emocionales que hayamos experimentado durante pues, nuestro desarrollo, durante la infancia. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a profundizar en cada uno. El primer tipo de apego es el apego desorganizado. Este apego es generado por una herida de traición. Cuando el bebé está en gestación, pues todas sus necesidades son cubiertas, ¿sí? La alimentación, el abrigo, el descanso, etcétera, pues entre todas las necesidades que se le puedan presentar al niño en ese momento. Entonces, cuando el bebé nace, tiene esa sensación de bienestar, entendiendo pues que todas sus necesidades seguirán siendo satisfechas y por tanto, pues establece confianza. Cuando el bebé empieza a experimentar hambre, empieza a experimentar frío, empieza a experimentar sed o algún malestar o alguna dificultad y esta no se soluciona, es cuando él empieza a perder la confianza, ¿sí? Entendiendo que el mundo es un mundo en el que puede pasarla mal y puede experimentar sensaciones de adversidad, ¿sí? Experimentando miedo como tal. Entonces, acá es donde se empieza a generar el apego. Es ese vínculo que cuando tienes hambre entonces te alimentan, cuando tienes frío entonces te cubren, si estás sucio te limpian. Es aquí donde el bebé nuevamente empieza a experimentar ese bienestar del útero, ¿sí? Y es donde se genera ese apego seguro, ese apego mediado por la confianza. Es decir, el niño empieza a comprender que el mundo es un mundo seguro, que en el mundo no hay por qué pasarla mal. ¿Sí?
gracias a que se les satisfacen esas necesidades en un momento determinado. Pero ¿qué pasa cuando esas necesidades no son satisfechas? Entonces, si tienes hambre no hay comida, si tienes frío no hay abrigo, si tienes sed pues no hay saciedad de esta sed. Y bueno, no solamente que no se le cubra la necesidad, sino que también haya un daño, ¿sí? Como por ejemplo un abuso, un maltrato físico, un maltrato verbal, un castigo excesivo o cualquier situación que el niño pueda conectar con un miedo significativo. Y es importante acá destacar que no solamente el maltrato es aquel físico o verbal. Entonces el físico, mientras yo te infrinjo golpes o lesiones físicas, y el maltrato verbal es cuando yo utilizo palabras groseras o soeces. Ustedes son hijo de tantas, ustedes no. El maltrato verbal también va relacionado a esas descalificaciones que le hacemos constantemente a los niños. Entonces, tú definitivamente eres un inútil, o tú no sirves para nada, o yo podría estar en este momento terminando mi carrera, pero decidí tenerte, valora eso, o tú eres un vago, o tú eres un gamín, ¿sí? Todas esas descalificaciones que empezamos a hacer también son violencia verbal, y son palabras que el niño va introyectando y va haciendo parte de sí. Entonces el que empieza a entender, ah, sí, yo soy un gamín, ah, sí, yo soy un inútil, ah, sí, yo soy quien ha finalizado los proyectos profesionales de mi mamá, soy quien le ha afectado la vida, ¿sí? Entonces, en este momento se crea una división, y es que en el inconsciente del niño, esa madre, ese padre, ese cuidador con el que establece ese vínculo de apego se divide en dos: un cuidador o una madre buena y un cuidador o una madre mala. Entonces, cuando viene la madre, el niño no sabe cuál madre es, si es esa madre buena o si es esa madre mala. Porque en un momento esta madre está maltratando, esta madre está agrediendo, entonces tú eres un inútil, tú no eres capaz, tú eres X o Y cosa, tú no eres suficiente, por tu culpa yo no pude estudiar, por tu culpa yo no pude tener el éxito que quería tener, y al otro momento está consintiendo, está siendo cariñosa, está siendo afectiva, está siendo amorosa, y es donde el niño crea una disociación en ese inconsciente que él no puede controlar. Entonces, ¿quién se me va a presentar en este momento? ¿Esa madre buena o esa madre mala? Y también hay que empezar entonces a entender las particularidades de cada cuidador, sea madre, padre o sea una persona externa, ¿sí? Y es que eh, la personalidad de esa madre o de ese padre puede ser que inicialmente esté maltratando y luego normalice tratar bien, ¿sí? Consentir. O que en un momento maltrate, en un momento sea grosero y al otro momento esté sintiendo, se esté movilizando desde la culpa, y entonces diga, voy a mitigar esa herida con permisos, con beneficios, con cariño, y entonces el niño crea esa disociación, ¿sí? Él en ese momento no puede controlar qué madre se le va a presentar y aprende a querer controlar qué madre se le va a presentar para así evitar sentir ese dolor de esa traición. ¿Y por qué traición? Porque la traición refleja una ruptura en la confianza, porque a ti no te traiciona una persona en quien no confías, no, a ti te traiciona una persona en quien confías. Entonces, cuando quien te lastima es esa madre, es ese padre, es ese cuidador en quien tú confías, es donde se genera esa herida de traición, ¿sí? Y se intensifica ese deseo de control, pero es para poder anticiparse a esa figura que se le va a presentar, que no sabe si es esa madre buena o es esa madre mala. Y eso permite disipar el dolor, que el niño pueda querer controlarlo, disminuye esa sensación de dolor, esa sensación de esa herida, ¿sí? Entonces, cuando estas personas tratan de relajarse o tratan de confiar en cualquier relación, puede ser en la niñez con esa madre o ese padre, o puede ser en la adultez en una relación de pareja, por ejemplo. Entonces van a percibir siempre una traición. Y no porque haya una acción concreta que signifique una traición, sino porque ellos van a querer interpretar
una situación determinada para poder reforzar esa creencia de desconfianza. Y son estas personas que están en constante vigilancia, que vigilan todo lo que haces, todo lo que dices, si tú mientes, si no mientes, si tú manipulas, si no manipulas, si cuando dices querer lo dices realmente que lo quieres o si realmente es que no lo quieres. O sea, todo es un objeto de desconfianza, pero es con la única finalidad de protegerse, es la forma en la que ellos tienen de protegerse de esa herida de traición, ¿sí? ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que también les va a costar mucho confiar, porque eso implica bajar la guardia, eso implica no controlar, y entonces significa tanto como ser vulnerables. ¿Sí? Entonces, entendiendo esto, ante una situación que ellos consideren de traición, van a querer buscar retirarse. Entonces, tal vez inicien la retirada con las mismas agresiones con las que se generó esa herida. ¿Sí? Con esas mismas agresiones, ya sea físicas, verbal, el abuso, con esa misma herida con la que se generó, con esas mismas estrategias o agresiones con las que se generó esa herida, van a buscar retirarse, ¿sí? Romper ese Valeria, vínculo. Valeria, Cuéntame, perdón. Es cuéntame. que hay varias familias llegando a ingresar y que no han podido. Ah, listo. Lo que pasa es que como yo estoy proyectando en la pantalla, no veo, pero ya voy a revisar entonces. Listo, regálame un segundito. Listo. Ya les di ingreso a estas familias. Muchísimas gracias, María José. Bueno, entonces, retomando, ellos van a buscar retirarse con las mismas agresiones con las que se generó la herida. Y después de romper el vínculo, pues van a buscar retirarse, ¿cierto? Porque es la forma en la que tienen para defenderse. Pero entonces también tienen que convivir con esa otra parte que sí quiere estar en esta relación, que sí quiere permanecer en este vínculo. Y es donde se genera una lucha constante que causa un fuerte dolor y es muy difícil, perdón, entenderlo para otras personas. Y es que está ese esquema de pensamiento de traición constante que ellos buscan encontrar en todas las relaciones, en la relación de pareja, en la relación con el jefe, en la relación de amistad. Siempre van a buscar interpretar una situación determinada como una traición. Sí, pero al mismo tiempo van a querer estar vinculados a esta relación. Y eso es una lucha constante. Por ejemplo, hay una parte que dice, sí, esta persona me ama, esta persona me ha demostrado cosas especiales, esta persona ha demostrado querer estar conmigo, me ha demostrado su amor. Y la otra parte de esta persona piensa en que nada de lo que dice es verdad, realmente lo que quiere es traicionarte, realmente te está mintiendo, nada es genuino, todo lo inventa, ¿sí? Y aquí hay una lucha entre parte y parte para convencer quién dice la verdad y se acaba creyendo que efectivamente será traicionada o será engañada o será lastimada. Y efectivamente esto sí puede pasar en una relación, ¿cierto? Puede haber una traición, sí puede haber un hecho que lastime, pero muchas veces no hay hechos reales. Y ellos se pueden inventar estos hechos para creérselos y así justificar y darle vida a estas dos partes, ¿sí? Entonces, estas personas son de emociones muy cambiantes, son de emociones fluctuantes. Y esto genera mucha ansiedad por no poder controlar esta fluctuación o este cambio. Entonces, por un lado se genera desesperanza e incluso depresión por la forma en que logran construir una relación y al mismo tiempo destruirla. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sanar esta herida? El primer paso para sanar esta herida es perdonar a esa figura primaria generadora de dolor. Esto es necesario porque si no se seguirá proyectando esa ira, esa sed de venganza en las próximas relaciones, porque lo único que esa persona está haciendo es proyectando en ese jefe, en esa pareja, en ese hijo, en ese amigo, está proyectando la ira y el dolor
de esa primera relación, de ese primer vínculo que él estableció en el mundo, que fue con esa mamá o fue con ese cuidador y fue basado en una traición. ¿Sí? Entonces él desplaza y proyecta ese dolor en todas sus relaciones. Entonces, inicialmente para sanar, lo que deben hacer es perdonar a esa figura primaria que generó una herida en un momento determinado. ¿Sí? Segundo, perdonarse a sí mismo, porque estas personas a nivel inconsciente se están culpando a sí mismas por no ser merecedoras de ese amor, por no ser merecedoras de ese buen trato. Entonces, si mi papá, si mi mamá, si esta persona generadora de como de bienestar en una primera instancia me traiciona, es porque finalmente yo lo merezco, es porque finalmente eso es lo que yo vengo a experimentar en este plano, es lo que me he ganado, ¿sí? Entonces, el segundo paso, perdón, es perdonarse a sí mismas por creerse merecedoras de ese maltrato, reconociendo que son tan merecedoras de amor y de afecto como cualquier otra persona, y no sabotear las relaciones que construyen tratando de confirmar esa idea de traición. Y tercero, confiar en los demás y confiar en sí mismos. ¿Sí? Confiando en sí mismos, ¿cómo? Fortaleciendo la autoestima, fortaleciendo la autoimagen, fortaleciendo el autoconcepto y confiando en los demás. Por ejemplo, preguntando en una situación determinada cuando se desconfía. ¿Sí? Gestar ese espacio de diálogo que me permita a mí, si estoy desconfiando y si tengo esa herida latente, gestar un espacio con esa persona y preguntar, estoy interpretando la situación de esta manera, ¿qué tan cierto es? ¿Qué tan real es? ¿Sí? ¿Qué tan cierto es que tú en este momento estás traicionándome? Porque es que claro que puede pasar, pero hasta qué punto es una realidad o hasta qué punto es una fantasía. Y segundo, expresando lo que siento. Entonces, siento que estoy siendo traicionado porque estoy percibiendo la situación de esta manera determinada. ¿Sí? Entonces, analizando si esto en lo que yo desconfío es algo real y fundamentado o simplemente es una fantasía que yo estoy construyendo, ¿sí? Por las características propias de toda mi crianza. Les voy a pedir un segundito que me están diciendo por interno que hay otras personas que están intentando ingresar y no han podido. Listo. Segundo tipo de apego, el apego evitativo. El apego evitativo es generado por la herida del rechazo. Entonces, imaginémonos en un momento que el niño o niña tiene una necesidad de cariño, tiene una necesidad de afecto, y al mismo tiempo, pues tiene la expectativa de que esa figura primaria calmará esa emoción, y entonces acude a esa madre, a ese padre, a ese cuidador, y ese cuidador lo rechaza o el niño percibe la respuesta de esta persona como un rechazo. Entonces, puede ser que realmente esta mamá o este papá digan, no te voy a escuchar, ¿sí? Y rompan el momento en el que el niño quiere hacer expresión. Pero también puede ser que el niño esté llorando y su madre en ese momento esté muy ocupada. Entonces, déjame, yo termino esta actividad y ya te pongo atención. Pero la carga emocional del niño está tan elevada que el niño percibe un rechazo en ese momento que él considera significativo. Entonces el niño empieza a construir una creencia de que no vale o que no es tan importante como otras cosas o como otras actividades, como una autoevaluación. Me rechazaron porque yo no valgo tanto o porque mi sentir realmente no es tan importante. ¿Sí? Claramente, esto es un pensamiento inconsciente, esto es una creencia automática que se genera a nivel inconsciente. ¿Sí? Entonces, el niño, ¿qué tiene que hacer para no volver a sentirse así de frustrado, para no volverse a sentir rechazado? Pues es necesario evitar sentir o evitar experimentar este tipo de emociones. Entonces, el niño aprende a ejercer un control sobre sí mismo, como de alguna manera, como aguantarse.
Si tengo una necesidad de que me atiendan, de que si tengo una necesidad de afecto, de que me escuchen, pues me la aguanto. Y es donde los niños y los adultos también adquieren muchas responsabilidades frente a diversas actividades que les permitan estar ocupados y distraerse para no tener la necesidad de conectar con su sentir. Entonces, son los niños que están en múltiples actividades académicas, en múltiples actividades deportivas, son estas personas que tienen demasiado trabajo y si no tienen trabajo, entonces se lo inventan para tener la mayor parte del tiempo su mente ocupada, para evitar conectar genuinamente con eso que están sintiendo. ¿Sí? Es como un mecanismo de defensa. Entonces el niño conforme crece empieza a racionalizar frente a las situaciones y frente a las instrucciones que se le orientan los adultos. Entonces, ay, no seas tan llorón, tú tienes que ser más fuerte, deja de quejarte tanto, deja de ser tan débil. Entre otras afirmaciones que se le pueden decir, entre otras instrucciones que se le puedan dar al niño. Entonces el niño que empieza a generar como unas creencias soportadas en estas experiencias, entonces es malo ser emocional es para personas débiles, si soy emocional entonces no voy a conseguir nada en la vida, no me van a respetar, y van reafirmando esta estructura de control emocional, evitando el rechazo que tanto temen. Entonces este tipo de personas cuando llegan a relaciones de pareja, son esas parejas que sienten que su pareja con apego evitativo es como ausente, como con falta de emociones, porque ya hay una estructura de apego evitativo, porque aunque la intención sea no apegarse, la intención sea apegarse, perdón, van a buscar evitarla, ¿sí? A toda costa. Entonces, en las relaciones de pareja de estas personas van a buscar evitar la expresión emocional, van a buscar evitar la intimidad, van a buscar evitar las expectativas. Hay que evitar como la desesperanza emocional, ¿sí? ¿Por qué? Porque es ese miedo que les da, ya que se traduce como alguien que no controla sus emociones y lo que esto significa es volver a activar esa herida de rechazo que me dieron en un determinado momento, ¿sí? Pero nosotros, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que las emociones no se controlan, las emociones se reprimen, porque claramente pues las emociones no desaparecen. Si yo en este momento siento tristeza, yo puedo reprimir esta emoción de tristeza ocupándome haciendo cualquier actividad, sea en mi casa, sea laboral, sea personal, sea que me enfoque en el ejercicio, pero la emoción finalmente ahí va a estar. Y si yo no la gestiono, es donde voy a reprimir. Entonces la reprimo hoy, la reprimo mañana, la reprimo dentro de 15 días. Y eso va siendo como un cúmulo de cosas, ¿sí? Entonces alguien con apego evitativo, por ejemplo, inicia una relación y primero está en la etapa de enamoramiento. Y acá aparece una persona sin herida. Se expresa, demuestra, se permite recibir amor, pero cuando esta etapa pasa y empieza como a fortalecer ese vínculo relacional con esa pareja, primero reprime sus emociones para evitar enfrentarse al rechazo, ¿sí? Y al reprimir estas emociones se genera una ansiedad por el miedo a que las emociones se desborden. Y en cuanto más ansiedad se sienta, pues más miedo hay de que las emociones sean expresadas, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta que si yo siento tristeza en este momento y la evito y me conecto con otra actividad, es una cosa, pero si mi estructura emocional está basada en este tipo de apego, pues yo no solamente he evitado la tristeza de este momento, sino la tristeza de todos los momentos de mi vida. Entonces yo no solamente estoy cargando emocionalmente con esta situación, sino con un montón de situaciones hacia atrás en mi vida, ¿sí? Por eso es que las personas con este tipo de apego, cuando sienten que sus emociones se van a desbordar o que van a salir a flote, se alejan, ponen barrera y definitivamente huyen, buscando evitar ser rechazados por sentir esa emoción en concreto, sea tristeza, sea ira, sea frustración. Ellos van a evitar compartir y expresar esto y cuando sientan que esa emoción se va a desbordar, prefieren romper el vínculo, evitar esa emoción antes de expresarla para que así no vayan a ser rechazados, ¿sí? Entonces, para sanar este tipo de apego y esta herida, lo primero es reconocer que hay una herida de rechazo.
y que hay un apego evitativo, porque muchas veces en su patrón evitativo estructurado psíquicamente no reconocen que han creado unas creencias de evitación y de rechazo y justifican constantemente para no conectar con esa emoción que es lo que tanto les cuesta. Entonces, primero, reconocer que esto es una limitación, reconocer esa estructura egoica que utilizan para no sentirse vulnerados y para nunca más volverse a sentir rechazados. Y una vez sea reconocida, pues finalmente aceptarla, aceptar que hace parte de mis vivencias, aceptar que hace parte de mi experiencia, ¿sí? Y que hasta ahora yo he construido relaciones en este tipo de apego. Segundo, trabajar la autoestima. Vuelve y juega con el autoconcepto, con la autoimagen, con actividades concretas que me permitan fortalecerme a mí en mi individualidad. Y finalmente, conectar y experimentar de manera genuina con la emoción que yo tanto he evitado, a la emoción a la que yo tantas veces le he huido. ¿Sí? Y en tercera instancia tenemos entonces el apego ambivalente. El apego ambivalente se genera por la herida del abandono. Entonces, esta herida se origina por un abandono real o por una percepción de abandono. Entonces, puede pasar que haya un abandono real, ¿cierto? Que esa madre o ese padre definitivamente no se hagan cargo de ese hijo, ya sea porque desplacen esa responsabilidad a un tercero o porque aunque estén presentes, definitivamente no quieren hacer parte de la vida emocional de este niño, ¿sí? Sea esa madre, ese padre o ese cuidador. O puede ser la percepción de un abandono. Entonces es cuando la madre o el padre pasan gran cantidad de tiempo trabajando o por fuera de la casa y el niño empieza a constituir en algunos casos la estructura psíquica de abandono. Entonces hay como un compartir intermitente. Entonces estamos y luego no estamos. Entonces me ama y luego ya no me ama. Comparte conmigo y luego ya no comparte. Entonces este niño empieza a construir esa estructura psíquica de abandono, que aunque realmente no lo es, pues empieza a constituir esta creencia. Entonces es el niño típico que se muestra con mucha angustia o con mucha ansiedad cuando su padre o cuando su madre se alejan. Y cuando esa madre o ese padre están cerca, permanecen en estado de alerta, como vigilantes. Entonces, si mamá se para, ¿por qué se paró? Si se mueve, ¿por qué se movió? Si está en la esquina, entonces, ¿por qué no está en la otra? Sí, que se muestran vigilantes constantemente con la ubicación de esa persona. Entonces, cuando se construye una relación, desde el apego ambivalente, hay un temor intenso a ser abandonados. Y por esto es que hay como ese único foco de que no nos dejen, de que esta relación no se dañe, de que esta relación no se pierda, que esta relación no se fracture, porque de cierta manera hay como una fobia a la soledad, hay una fobia al rechazo marcado que se vuelve como un estado indeseado, donde esa soledad se vuelve un estado indeseado porque nos sentimos como perdidos, como abandonados. Y es donde se origina esa dependencia emocional. Y lo que sucede es que esta dependencia emocional es un temor tan grande a estar solos que lleva a escoger muchas veces dentro de las relaciones el maltrato físico, el maltrato verbal, el maltrato psicológico, el desprecio, la desvalorización. Y todo lo que hace sufrir se prefiere antes que dejar esta relación, antes que permitirnos estar en soledad y activar nuevamente esta herida de abandono. Entonces se escoge estar en una relación de sufrimiento antes que estar solos, y esto lo que hace es terminar rompiendo la relación, porque en un punto determinado la otra persona ya no va a tolerar esta dinámica y va a finalizar la relación, y acaba nuevamente como volviendo a iniciar este círculo en el que me siento abandonado, me siento dejado, me siento completamente solo, ¿sí? ¿Cómo sanar este tipo de apego? Primero, aprendiendo a estar solos, no temer el encuentro conmigo mismo y con mi sentir, ¿sí?
Conectar con ese dolor de abandono, reconociendo el trauma y reconociendo que realmente me duele y que yo he construido este tipo de relacionamiento, este tipo de apego, porque mamá y porque papá, aunque yo en este momento lo racionalizo y digo, claro, es que mi mamá me tenía que mantener, cómo se le iba a pasar en la casa, ella por eso me deja sola y va a trabajar, va a conseguir el alimento y el sustento diario, pero yo psíquicamente, ¿qué hice? Construir esa estructura psíquica, ese apego ambivalente a raíz de esa herida de abandono, que yo hoy trato de racionalizar, ¿cierto? Y que yo hoy con mis años de vida reconozco, claro, mamá lo tenía que hacer, papá lo tenía que hacer, ellos tenían que salir a trabajar, pero un niño no entiende eso. Un niño lo que entiende es que está siendo abandonado y a partir de esa estructura psíquica pues empiezan a constituir las relaciones alrededor. Entonces necesitamos primero aprender a estar solos y segundo, pues reconocer que esa herida está y que esa herida me duele lo suficiente como para que en este momento se trascienda a mis relaciones interpersonales, ¿sí? En tercera instancia, ¿con qué recursos cuento para sanar? ¿Qué herramientas tengo en este momento para empezar a sanar y también fortalecer esa autoestima? Y finalmente entender que una relación nunca nos va a sanar o nunca nos va a satisfacer las necesidades si antes nosotros solos no hemos conectado genuinamente con esto, ¿sí? Entonces, para finalizar el día de hoy con esta sesión, es importante que empecemos a comprender, perdón, nuestras heridas, el origen de esas heridas, cuánto nos ha dolido, para así ser conscientes de cómo estamos proyectando ese dolor de ese niño herido en nuestras relaciones actuales y con qué herramientas contamos en este momento para empezar a sanar, ¿sí? Y como lo dije en la explicación de cada uno de los apegos, el primer paso para empezar a sanar es reconocer mi herida y reconocer mi apego. Reconocer que no es normal, que no es saludable mi forma de relacionarme, si esto me lastima o si esto lastima a las personas que me rodean, ¿sí? Entonces es como observarme y hacer un análisis, si realmente la forma en la que yo me estoy relacionando es sana, es asertiva, o si las personas a mi alrededor se están relacionando de una manera asertiva conmigo, porque si este espacio nos sirve para reconocer nuestras heridas, también nos sirve para empezar a reconocer las personas a nuestro alrededor, cómo se relacionan conmigo. Ah, mi jefe se relaciona de esta manera, mi pareja siempre siempre ha emitido estas conductas, ¿qué me dice esto? Él genera un apego ambivalente, él genera un apego desorganizado, él genera un apego evitativo. Claro, cada vez que estamos a punto de fortalecer pues la relación, de irnos a convivir, él rompe abruptamente con la relación. ¿Esto a mí qué me está diciendo? Porque esto no solamente sirve para conocerme, sino para conocer también la historia de vida de las personas con las que yo me desenvuelvo cotidianamente y cuál es su dolor, ¿sí? En segunda instancia, perdonar. Perdonar a quien me generó esa herida, entendiendo que todos tenemos una forma particular de relacionarnos y mi mamá o mi papá hicieron lo que podían con las herramientas con las que contaban en ese momento, pero en este momento, hoy, yo soy la única persona capaz y responsable de sanar y que culparlos no servirá de nada. Claro, responsabilizarlos a ellos y reconocer que lo que ellos en algún momento hicieron, me dolió, es parte de la sanación, pero no culparlos únicamente y decir, es que por su culpa yo hoy soy como soy, es que porque usted me abandonó, porque usted no estuvo o porque usted estuvo en exceso, mire lo que pasó. Y yo hoy soy así. Y vamos a ver, y sí, o sea, originalmente hay unas heridas en esa niñez que generan una forma particular de desenvolvernos más adelante. Pero entonces hoy, reconociendo estas heridas, reconociendo mis particularidades, pues ¿qué empiezo a hacer yo para transformar eso que reconozco que no es sano, que reconozco que no es asertivo? ¿Sí? En tercera instancia, perdonarme. Perdonarme por el daño que me hice,
y que hice a otras personas por el fortalecimiento de esas creencias, con el único objetivo de defenderme y de protegerme, pero que claramente no es saludable. Si yo creo un apego ambivalente, si yo creo un apego evitativo, si yo creo un apego desorganizado, no es porque yo disfrute sufrir en las relaciones, sino porque es la forma en la que yo empecé a leer el mundo en esa primera infancia y es en la forma en la que yo trato de defenderme a nivel afectivo de lo que yo creo que es el mundo. Si yo creo que el mundo es un mundo inseguro, si es un mundo de dolor, si es un mundo de rechazo, si es de abandono, si es de traición, pues es la forma en la que yo me empiezo a defender. Y la forma de relacionarme en este momento con ese entorno pues no refleja más que la forma en la que yo me quiero defender, en la que quiero cuidar mi integridad. Pero entonces empecemos a reconocer que no es saludable, que no es una manera asertiva de relacionarme. ¿Sí? No movilizarme desde la culpa, sino desde la responsabilidad de lo que ahora puedo hacer por mí y de dónde quiero llegar. ¿Sí? Y por último, trabajar en la autoestima. ¿Cómo trabajar en la autoestima? Primero, por ejemplo, empezar a fortalecer esos hábitos de autocuidado. Entonces, una alimentación cuidadosa, una alimentación balanceada, consciente que estoy comiendo a determinadas horas, porque es lo necesario, porque es lo que mi cuerpo necesita, es lo que mi organismo necesita. ¿Sí? Un sueño reparador, establecer horas de sueño. No acumularme de actividades al punto que el descanso sea mínimo, porque eso es autocuidado. Expresión de emociones, gestar espacios que me permitan a mí expresar mis emociones y reconocerlas también y conectarme genuinamente con eso. Si yo en este momento me siento triste, pues bueno, ¿cómo voy a gestar este espacio para que me pueda conectar genuinamente con esa emoción? Si mi carga laboral, si mi carga familiar no me lo permite en este momento, está perfecto. Yo reconozco que es una realidad y no una justificación. ¿Sí? Que yo no me estoy justificando como ocupándome en múltiples actividades para no conectar con la emoción, sino que realmente este compromiso no lo puedo posponer. Entonces, ¿cómo le hago frente a este compromiso? Pero después voy a gestar conscientemente el espacio para conectar de manera genuina con ese sentir. ¿Sí? Realizar deporte, realizar fijación de horarios que me permitan a mí gestionar todas las actividades del día a día, tanto personales como laborales, como familiares y en todas las esferas. ¿Sí? Una segunda forma de fortalecer el autoestima y de trabajar en nosotros mismos es observar esos diálogos internos. Entonces, ¿qué me estoy diciendo yo constantemente? Si yo constantemente estoy, ay, qué bruto, ay, qué bobo, ay, definitivamente usted sí es como insuficiente, usted no es merecedor, ¿sí ve? A usted por eso le pasan este tipo de cosas. ¿Sí? Eso es programación neurolingüística. Entonces yo a ustedes les verbalizo en este momento, quiero amor, yo quiero afecto, quiero apoyo, pero todo el día me estoy movilizando psíquicamente con ese diálogo interno de que yo no soy suficiente, de que yo no soy merecedor de amor, de que por eso me pasan cosas tan malas. Entonces empezar a reconocer ese diálogo interno y lo que no sea, lo que no sea saludable o lo que no sea adaptativo, entonces finalmente empezar a transformar. ¿Sí? Reconocer también las potencialidades y las capacidades en que soy bueno, qué piensan los demás que en lo que yo soy buena. Porque acá hay dos puntos a reconocer, y es esa parte egoica en la que yo quiero ser todo el tiempo reconocido por los demás, o esa parte buena que reconocen los demás de mí, que yo ignoro. Entonces yo soy buena para determinada cosa, pero la minimizo. Pero si nos vamos a ver, las personas a mi alrededor reconocen mucho esa parte mía. Ay, Valeria, tú eres excelente en este aspecto y yo minimizándolo. Bueno, cómo esa percepción de los demás me permiten a mí fortalecer mi autoestima y empezar a darme cuenta, a reconocer que esa parte mía es importante y es sobresaliente. ¿Sí? Que tenemos cosas malas, claro, y es bueno enfocarnos en eso, pero enfocarnos desde qué podemos potencializar o qué podemos transformar en nuestra vida para que eso malo, digamos que se potencialice en un aspecto bueno, ¿sí? Y finalmente,
Y para mí uno de los aspectos más importantes es agradecer. Agradecer por lo que soy hoy, porque mis vivencias, independientemente hayan sido muy traumáticas o hayan sido muy buenas, me han permitido llegar hasta aquí el día de hoy. ¿Y cuáles son mis planes y cuáles son mis proyectos? ¿Cuál es mi sentido de vida? Y cómo yo empiezo a transformar toda la dinámica en la que me relaciono hacia el logro o consecución de ese sentido de vida. ¿Sí? Por lo que yo hago en este momento para lograr ser más adelante. Eso es todo. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Pues a mí me pareció supremamente interesante como la conferencia y como lo que nos pone como a pensar y a analizar y con lo que terminas con lo del agradecimiento. Yo pienso que es lo principal en la vida, como centrarse primero en lo que uno tiene, en lo bueno, y luego mirar los puntos negros, pero es que a veces uno mira más el puntico negro que la pared blanca, ¿cierto? Entonces, muchas gracias, muy interesante. Muchas gracias a ti, Sandra. Muchas gracias, Muchas Valeria. gracias, Valeria. Esto nos Esto da, nos da, papás, es muy difícil. A nosotros no nos dieron una guía ni salimos con el manual de funciones para ser papás, pero sí tenemos claro que uno tiende a repetir lo que de pronto vivió de pequeño, y eso tú nos lo aclaraste perfectamente durante toda la charla. Así fue el taller vivido este fin de semana con la doctora Ángela, que nos enseñó a ver eso, a las que pudimos estar, que fue una belleza de taller. Y es eso, es la esencia de uno poder ver qué es lo que uno no está haciendo bien porque viene de atrás y es repetitivo porque lo hizo mi abuela, lo hizo mi mamá, lo hizo mis hermanas, no sé, ¿cierto? Es mirar qué es lo que nos afecta en nuestra forma de actuar, sobre todo con nuestros hijos, para no repetir esas cosas que fueron tan difíciles para nosotros de pequeños, y tratar de que cada día seamos mejores. Y lo primero que tú decías es perdonar y agradecer, porque uno como papá no hace las cosas por mal, uno hace las cosas creyendo que están bien, con lo que uno tiene. Entonces me parece muy bueno lo que nos diste hoy, porque seguimos en ese fortalecimiento de papás, así estemos viejos, pero uno tiene que aprender que la culpa no es de los papás. Si uno ya está adulto, la culpa es de uno si uno no quiere darse cuenta y no quiere cambiar. Y tenemos que cambiar nosotros para poder fortalecer a nuestros hijos. Muchas gracias, Valeria, por tu tiempo hoy, muy querido. Muchas gracias a ti, María José. Y eso es muy importante empezarlo a introyectar, si no movilizarnos desde la culpa. Si yo como mamá, si yo como papá hice determinada acción que hirió a mi hijo, pues finalmente lo que dice María José es muy cierto. ¿Quién lo hace con la intención de lastimar? ¿Y qué hijo viene con un manual de crianza debajo del brazo? Ninguno. Todos acá han hecho lo que han podido con las herramientas que han tenido. ¿Sí? Eso es importante tenerlo muy claro y no movilizarnos desde la culpa. Entonces yo empiezo a justificar la conducta de mi hijo, empiezo a justificar el comportamiento de mi hijo porque yo le hice o porque yo no le hice, porque yo le dije o porque yo no le dije. No, mi hijo se comporta así el día de hoy porque es su decisión. Pero entonces yo, con las herramientas que tengo el día de hoy, ¿cómo lo llevo al darse cuenta, a esa confrontación de que está fortaleciendo en este momento unos vínculos a raíz de una herida generada en esa niñez y cómo lo puede empezar a sanar? ¿Sí? Pero nunca movilizarnos desde la culpa, porque esa culpa lo único que va a hacer es justificar maltrato, justificar acciones incorrectas, acciones nocivas, ¿sí? Es importante identificar eso. Muchísimas gracias a ti, María José. Bueno, fue un placer acompañarlos en este espacio. Les deseo a todos una feliz noche. Muchísimas gracias, Valeria. Feliz noche para todos. Feliz noche, muchas gracias. Muy interesante la conferencia. Muchas gracias.
Muchas Gracias a gracias. ustedes.